Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Pues hoy os voy a traer otra vez un libro que os traje hace tiempo. Uno que decía la tita Anabel que lo tenía, que es de Las Maravillas del Mundo. Estuvimos viendo las maravillas del mundo antiguo, ¿vale? Pero vamos a ver otras que aparecen más adelante, que no son maravillas del mundo antiguo, sino supuestamente maravillas del mundo actual. Bueno, actual, quiero decir, medianamente histórico. Por ejemplo, la Torre Eiffel. Hay un seno ya medio roto y destruido. Se inauguró en 1889 con motivo de la Exposición Universal de París. Aquí también en Barcelona hubo una exposición universal y se construyeron cosas. Los pabellones todavía están, se reutilizan para hacer ferias, la feria del cómic, estas cosas se hacen ahí. Dice que querían hacer un proyecto de 300 metros de altura, ¿vale? Con un foco en la cima que convertiría la noche parisina en claro día. Pero el Ministerio de Comercio prefirió el plan de Eiffel y se hizo sobre una superficie de 125 metros de lado. Ah, vale, la de 300 metros no era el proyecto de Eiffel, sino que se presentaron muchos y era uno que la población le entusiasmaba, pero prefirieron no hacerlo. Me parece también un poco, no sé, yo de noche no quiero otro sol, para eso tengo la noche. Ahí está mi gata rabiosa porque no le haga caso. Ya sabéis que aquí tenéis los enlaces para seguir los canales de SMR que yo veo. También tenéis el enlace para uniros a mi Instagram y seguirme y que yo os pueda cotillear. Y también tenéis el enlace para haceros miembros si queréis del canal, ¿vale? Dice que ya antes de esta construcción, Gustave Eiffel ya era conocido como el mayor especialista más famoso del mundo en construcciones metálicas. Y que ya había docenas de estructuras metálicas en el mundo. Y dice, esta torre aún será mi muerte, como si yo no hubiese hecho nada más en mi vida. Pues realmente solo se la recuerda por eso, la verdad. Aquí tenéis otra imagen. Nunca he estado en París, la verdad, así que tampoco he subido la Torre Eiffel. Tampoco sé si subiría porque le tengo cierto miedo a las alturas, así que el Arco de Triunfo. Este es el como más famoso, ¿no? Que es el del centro de París, pero en realidad pues hay unos cuantos repartidos por el mundo. Hay en Roma, evidentemente, los construían los romanos. Hay uno en Barcelona, aunque no sé si es romano, la verdad. Llamadme cateto por no saberlo, pero no tiene ninguna pinta que no sea. Y en este caso no es romano, es una imitación, llamémosle una vuelta al clasicismo. Y tuvo sus orígenes en Napoleón
aunque pone que lo acabó el rey Luis Felipe. Dice que cantan la coronación de Napoleón, batallas de la época de la República y del Imperio, y una y otra vez la gloriosa salida y feliz regreso del ejército, que para eso estaban precisamente en los arcos de triunfo. Aquí veis las imágenes. El Palacio de Versalles, que sé que dicen que es el palacio más espectacular y suntuoso del mundo. De momento todo está en París, lo que estoy sacando. Lo mandó construir Luis XIV, que era el llamado Rey Sol, ¿vale? En la época de mayor absolutismo totalmente de los reinados. Y ya comienzan a mezclar cosas puramente técnicas, como es la central mareomotriz Lagrange, que produce electricidad por la fuerza de las mareas. ¿Vale? Está situada cerca de Saint-Malo. Unos 10 kilómetros antes de su desembocadura en el Canal de la Mancha, el Rance forma un estuario de unos 1000 metros de anchura. Este podría utilizarse como lago artificial si se le cerraba por medio de un dique inmediatamente antes de Saint-Malo. La diferencia entre la marea alta y la baja es de 13 metros, más que en ningún otro lugar del mundo. En circunstancias favorables, el Rance absorbía durante el flujo unos 18.000 metros cúbicos de agua por segundo y funcionaba pues como una presa, pero aprovechando la fuerza de las mareas. Se comenzó a construir en 1961. Se modificó por lo que parece el plan inicial. Y sale una foto del Mont Saint-Michel. Porque dice que originalmente se habló de ponerlo allí, porque ya sabéis que allí también la diferencia entre la marea alta y la marea baja es enormísima. Y por eso se abre un camino súper ancho cuando baja y es una isla cuando sube. Esto que para mí es horrible. La capilla de Le Corbusier-Ronchamp. Yo no sé cómo esto lo pueden poner en un libro de las maravillas, ¿vale? Les enseño más fotos. Es una obra del arquitecto franco-suizo Le Corbusier, ¿vale? Vamos, de estos que hacen casas raras. Y se fabricó pues una iglesia. Está consagrada como iglesia, por el arzobispo de Besançon. No es que se lo invente él. Y dice que ni por un instante pensé crear algo que llamase la atención. Habéis visto las imágenes, ¿no? No sé, a mí me gustan cosas del arte abstracto, pero esta precisamente me parece bastante fea.
uno de esos lugares que todos deberíamos visitar, pero que está mega masificado y no sé si vale la pena visitarlo, sobre todo creo que es el día del solsticio, ¿no? Que el sol pasa entre las piedras porque fue construido así, pero que es como el lugar más rodeado de magia de la antigüedad por todo lo que rodea él, cómo se construyó, por qué se construyó, por qué se construyó así, ¿vale? De este ya hice un vídeo, o sea que tampoco os voy a dar más explicaciones. Aquí pone un fenómeno natural como maravilla del mundo, que es el nacimiento de una isla, en este caso el nacimiento de la isla Sursey, que se da básicamente por erupciones volcánicas de volcanes submarinos. Aquí está hablando de cerca de Islandia, la isla. En el Atlántico. Dice que llegó a ocupar hasta 12 hectáreas. Estas islas no siempre se mantienen. ¿Veis aquí el proceso de formación? A veces luego la propia erosión las destruye, o incluso una erupción más grande del volcán también las destruye. Hace unos años pasó en el Pacífico una erupción que produjo hasta un maremoto y se vio la aparición de una isla. Pero incluso las islas de Japón y de Hawái, sobre todo, se supone que son hechas por volcanes submarinos que al final han ido formando las islas, y además como la corteza se va moviendo sobre un punto débil, que es de donde sale el magma, se van generando, si veis la forma, como en fila las islas, ¿no? La propia isla de Islandia está hecha a base de vulcanismo. Islandia es otro sitio apasionante donde me gustaría ir. Y aquí habla de unas estructuras que son los cortes de Islandia o Þingvellir. Este no sé si lo saqué ya en el otro vídeo, porque dice que incluso las asambleas anuales de el gobierno que había en aquel entonces, en 1798 se fue a Reykjavik, pero antes tenían lugar en el desfiladero de todos los hombres en una estructura de este tipo. Y dice que se llamaba así porque en él cabían todos los hombres libres del país. Es que no sé cuáles os saqué. Soy así. Soy lo peor. Este me parece tan clásico de los americanos. El Monte Rushmore. O sea, hacer una estructura en unas montañas para poner las esculturas de presidentes de Estados Unidos. En fin, yo me reservo mi opinión. Casi 15 años duraron los trabajos en el mayor monumento de América, la Galería de Presidentes,
tallada, perforada y minada en la roca granítica de las Black Hills en Dakota del Sur, con las cabezas de Washington, Jefferson, Theodore Roosevelt y Lincoln. ¿Os imagináis a los presidentes de vuestros países haciendo esto? A ver, capaces son, pero ¿os imagináis tener unas esculturas de vuestros presidentes ahí talladas en las montañas? El Gran Cañón. El Gran Cañón por el que pasa el río Colorado. Habla de su descubrimiento y de su formación. Dice que en este gigantesco corte están representadas todas las formaciones, desde el Cámbrico hasta el Terciario. Dice que toda la meseta del Colorado se elevó bastante en la época del Eoceno, hace unos 50 millones de años, y se añadió una corriente bastante caudalosa sobre todo durante las épocas glaciares. Y tanto el agua como los cantos que llevaba pues erosionaron el fondo del lecho, excavándolo en forma de este desfiladero que hay ahora. Y que la sequedad se encargó de que la superficie lateral no se degradara, no se erosionase, y por lo tanto por eso tiene esa forma de corte y no se hundieron los laterales y se formó un lecho más ancho. El Monte Palomar, aquí donde se puso en su época el mayor telescopio del mundo. Me encantan los telescopios. No sé mucho de cómo funcionan las leyes de la física y del universo, y por eso jamás me hubiera hecho astrónomo, porque tienes que ser físico, ¿no? Pero, los admiro, Habla de la dificultad que tuvieron para hacer sobre todo el cristal reflector, que es el que condensa las imágenes y permite ver cosas tan lejanas, ¿vale? Por ejemplo, pesa 20 toneladas, se tuvo que transportar, se tuvo que pulir, se tuvo que fabricar en un molde de 1350 grados centígrados. Evidentemente después se han hecho otros, incluso ahora la tendencia ya es a ponerlos directamente en el espacio y te evitas cualquier interferencia de la atmósfera terrestre. El Parque Nacional de Yellowstone, el que dicen que acabará con la vida en la Tierra, porque tiene una caldera de magma enorme abajo, y ya ha salido en alguna película, ¿no?, cómo explota y nos dan los morros. Preciosos. Tiene que ser precioso con todos esos géiseres, esas zonas de colores tan diferentes por las bacterias que viven en esa temperatura de agua, y que muchas se alimentan de metal, y luego sin embargo un montón de naturaleza salvaje a su alrededor. Desde la era terciaria no existen ya en este lugar volcanes en actividad,
pero en su lugar hay ingentes cantidades de fuentes termales bajo las más diversas formas. Algunas parecen tazones llenas de agua, de otras fluye el agua clarísima sobre terrazas de caliza blanca, amarilla, marrón u ocre. Existen también fuentes de barro, horrorosas y repulsivas, como si hubiesen sido transportadas aquí desde el infierno de Dante. Aquí y allá se eleva el fondo de barro como la espesa papilla de un horno de cal. Se forman burbujas sucias, humeantes, que se rompen y expulsan agua barrosa. Esto lo decía Herman Dalton, un viajero de finales del siglo XIX. Dice que tienen uno que es el geyser más antiguo, que es el Viejo Fiel, que se llama así por sus erupciones, que tienen puntualmente cada 65 minutos. Y dice que lleva así, pues desde que se lo descubrió, con esa regularidad. Y con este acabaremos ya, El Golden Gate, uno de los puentes que habrá tenido más imágenes sobre todo el mundo. O sea, que un puente era famoso casi una ciudad. El puente colgante de San Francisco. Habla del gran terremoto de San Francisco de 1906, que fue brutal, catastrófico, tiró abajo la ciudad básicamente. Y pese a ello se construyó el Golden Gate, que tiene una longitud de 2,2 kilómetros. Las torres tienen 210 metros de altura y una calzada de 24 metros de ancho. Y se inauguró en 1937. Y de momento pues no lo han tirado. Fijaos la cacho de anchura del cable. Cada cable pesa 27.000 toneladas. Lo demás es que como está en pies, esta gente obsesionada en contar en pies, a mí me perturba. Bueno, os dejo con una imagen que no explico, que es Chichén Itzá. Evidentemente mucho mejor que el Golden Gate y otras cosas que han salido aquí. Otro de esos sitios que ojalá algún día pueda estar ahí. Aunque no lo sé, yo soy muy cagón viajando. Espero que os haya gustado, disfrutado, que no haya repetido el 90% de las imágenes que ya saqué en el otro vídeo y me mandéis a cagar, como pasó con las cosas que saqué de mi cajita de recuerdos. Y nos vemos en otra.